hemos estado siguiendo momento a momento cada frase que el Señor Jesús expresara desde la cruz del Calvario. Cada uno de nuestros hermanos que ha estado exponiendo la palabra resalta el contenido. Estos mensajes siempre tienen un gran contenido. El Señor Jesucristo trazó grandes mensajes a través de su ministerio, y aún desde la cruz del Calvario Él tenía también mucho para dar, no solamente a los que estaban ahí presentes, sino a las generaciones que vendrían, porque este evangelio se ha de predicar a través de las naciones, en todos los lenguajes, en todos los idiomas. Gloria sea al Señor. Estamos llegando al momento culminante. Tengo aquí la escritura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Entre los evangelios sinópticos se nos da un panorama del sufrimiento, la pasión de Cristo, y en todo esto el amor de Dios su Padre es lo que lo mantuvo allí, lo llevó hasta el final de esta enorme tarea. Gloria sea su nombre. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, donde nos vamos a basar para esta tarde, para esta ocasión. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, el verso 44 en adelante. Si me permite, lo voy a leer para usted. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahí vamos a hacer una breve pausa. Hubo prodigios que se manifestaron acompañando la muerte del Señor Jesús. Cosas extraordinarias, cosas que no podía la mano del hombre o la mente del hombre, no podían haber fabricado o montado algo ahí. Lo estamos leyendo aquí en el Evangelio de San Lucas, cuando era como la hora sexta. La hora sexta equivale a nosotros el mediodía. Desde esa hora hubo una oscuridad plena, total, hasta la hora, dice, novena, que es las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad en el cielo. Podemos ver que ante el sacrificio de Jesucristo, no solamente sus discípulos sufrían, Jesús sufría, sino la misma naturaleza parece que se entenebreció, se enlutó por esta obra de su Creador. El Señor Jesucristo ofrendaba así su vida de acuerdo al plan profético, al plan que Dios había establecido, la redención por medio de un Mesías, de un Cristo, un ungido que Dios enviaría. Gloria sea al Señor. 3 horas de oscuridad. No se ha sabido en la historia de la humanidad que haya un eclipse de tanta duración. No es tampoco la única ocasión que en la Biblia se mencione de un tiempo de oscuridad. Vemos también que el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, sometido, subyugado, entre las plagas que vinieron sobre el imperio egipcio, hubo langostas. La sangre del río sagrado del Nilo se tiñeron en sangre. Hubo úlceras y enfermedad entre los hombres y los animales que tenía aquel imperio. Y una de las manifestaciones también así de prodigio fue total tiniebla sobre la tierra. Esto impresionó a la nación egipcia. Ellos que adoraban al sol, su dios Ra estaba impotente ante
la manifestación, la majestad de nuestro Dios Jehová. Gloria sea al Señor. Bueno, ahora, cuando el Creador Jesucristo, cuando el Mesías está ofreciendo su vida, hubo un oscurantismo físico. La naturaleza se enlutó, puede decirse. Dice la palabra del Señor que a este evento sobrenatural vino otro también, y lo describe aquí el Evangelio de Lucas. El velo del templo se rasgó por la mitad. Así lo menciona en esa frase este evangelista. El velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Separaba un área donde los sacerdotes y levitas podían ministrar o servir a Dios. Pero allí en el lugar santísimo, un lugar más exclusivo, ahí solamente el sumo sacerdote una vez al año tenía acceso. Era como un límite que se ponía. No podía entrar cualquier persona a ese lugar. Aún la persona que estaba designada para entrar al lugar santísimo tenía que venir en plena comunión y en santidad delante de Jehová. Debería de ser un hombre íntegro, un ministro fiel. No había acceso para entrar, que el pueblo o que la gente entrara, no se permitía. Ese cortinaje era grueso, impedía que alguien pudiera adentrarse más de lo necesario. Ese cortinaje, dice aquí el Evangelio, se rasgó por la mitad, aunque los otros evangelistas dicen que se rasgó de arriba a abajo. Esta característica nos da a entender que Dios tomó la iniciativa en el sacrificio de su Hijo. Ese velo impedía el acceso, sí. Solamente un representante de Dios podía tener acceso, pero ahora con el sacrificio de Jesús, ese cortinaje iba a ser abierto. Ya no habría esa limitación. El pueblo podría acercarse a su Redentor, a su Creador, a su Padre, a su Dios. Cristo lo hacía posible. ¿Por qué Cristo? Porque fue rasgado también el velo de su cuerpo, de su carne, los clavos, por causa de los pecados, la iniquidad, la rebelión, la dureza del corazón, del entendimiento, fueron llevados en el cuerpo de Jesús en el madero. Entonces, ese sacrificio fue simbolizado allí con este velo que se rasgó, se abría, dando acceso a los creyentes, a los que necesitan, a los que reconocen su necesidad de salvación, necesidad de perdón. Gloria sea su nombre. En el libro de Apocalipsis se habla de un templo también. Nos describe que habrá en aquel tiempo de gloria, el pueblo redimido será introducido a estos lugares. En ese templo ha sido Dios quien decidió que por medio de su Hijo tendríamos acceso. Entonces, antes de que este velo se rasgara, ya estaba autorizado, ya estaba en la voluntad de Dios nuestro Padre, que el pueblo redimido podría entrar a través de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Ese templo tiene acceso para los redimidos, usted y para mí, para todo aquel que confiese. Y si alguno no ha hecho una declaración de fe, si no ha aceptado todavía a Jesucristo como su Salvador, por medio de este mensaje, por medio de este evangelio, y hasta en esta ocasión también es el momento más propicio para decir: yo quiero esa bendición, yo anhelo poder estar en tu presencia por la gracia que me muestras en Jesucristo. El acceso ha sido abierto, ha sido dejado al alcance
De otra manera no lo hubiéramos podido hacer jamás. Los hombres tienen sus naves para elevarse a cierta altura, a lo mejor viajar a la luna, o ya se habla de algún otro planeta, pero para entrar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, fue este sacrificio quien nos dio entrada. Gloria sea al Señor nuestro Dios. Oscuridad y el templo fue rasgado. Entonces Jesús, dice el verso 46, clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Gloria sea al Señor. Cumplió así su labor de mediador. Es aquí que se consuma, o se consume, mejor dicho, el holocausto. Tantas veces en el altar del santuario o del templo fueron ofrecidos ovejas, corderos, bueyes, palominos. El sacrificio era una forma de poder acercarse al Dios santo, al Dios eterno, que ahora Jesucristo, al ser el Cordero de Dios, tenía que consumirse, y Él, hasta lo último de sus fuerzas, hasta el último aliento de vida, pudo todavía exclamar y darle al Señor su Padre la honra y la gloria. Dice aquí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Siendo Jesús el Rey de paz, el Rey de Shalom, siendo Jesús el Rey de gloria, y fue sacado de la ciudad como si fuera un terrible delito el que hubiera cometido. Sin embargo, a este Jesús es quien Dios le ha concedido darnos la seguridad, la esperanza, la certeza de nuestra salvación. Él se consumió hasta el holocausto. Hacía expiación por los pecados de la humanidad, como lo anunció el profeta Isaías, allá en Isaías capítulo 53, en el verso 10, que nos dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria sea al Señor. Esta expiación, este sacrificio, esta obra fue indudablemente el mayor beneficio que se le ha hecho a la humanidad. Perdonar los pecados. Hay el ofrecimiento, hay por así decirlo, hay la oferta. Está la muestra de parte de Dios, el borrar todo pecado, toda rebeldía, por grave que sea. Si es una cantidad terrible los pecados que se hayan cometido, Dios en su misericordia está dispuesto a perdonar. A veces la humanidad no quiere creer en la gente que se arrepiente. Piensa que es pues una salida fácil. Sin embargo, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar hasta el último hálito de vida para que nuestros pecados fueran perdonados. Gloria sea su santo nombre. Él daba así su vida en rescate por muchos, como se expresó también en Mateo 20:28. Gloria sea al Señor. Aquí en la tierra
mucha gente no ha podido comprender. Tal vez practica una fe cristiana o una de las ramas del cristianismo, pero no ha podido comprender el alcance, la profundidad, la intensidad de este sacrificio. Dice aquí en Mateo 20:28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estaba clara la misión de Jesucristo. Esto no lo podía hacer un ángel, no lo podía hacer un profeta. El mejor de los hombres que pudiera haber nacido en esta tierra, no podía tomar el lugar, la obra del Hijo de Dios, del Cristo. A Él le tocaba, en una vida santa, perfecta, inmaculada, sin ninguna mancha, nada que censurarle. Él, en ese sacrificio, sería de bendición, traería beneficio a los miles y miles de personas que lo aceptan de todo corazón. Aleluya. Con estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, venía a depositar el sacrificio en el altar de la cruz. Gloria sea al Señor. Dice también Hebreos 13:10, si me permite. Gloria sea al Señor. Las Sagradas Escrituras están unidas en su mensaje. No están tomadas aisladamente, sino que están entrelazadas. Todas llevan un mismo fin, un mismo propósito. Dice Hebreos 13:10: tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ese altar fue en estos momentos, o en este pasaje, la cruz de Jesucristo. Es el altar donde se ofreció al Cordero de Dios. Una cruz, una muerte por demás dolorosísima. Los romanos la tenían como una forma de tortura, de humillación. Los romanos tenían esto para la gente de veras, de una culpabilidad o una maldad extrema. Tal vez gente que se había rebelado contra el imperio, tal vez gente violenta. Así era la muerte en el madero. Y en este caso, los mismos gobernadores romanos decían: no encontramos culpa, no encontramos motivo, causa como para sentenciar a este hombre a la muerte. Los mismos magistrados, la gente que conocía las leyes. Sin embargo, el pueblo, la gente que se le opuso siempre, pedían la vida del Mesías, del Cristo. Jesucristo se entregó a ese sacrificio. Ya no fue en un altar como se hacía con la oveja, con el buey, con el palomino, sino ahora en la cruz. Ahí fue donde su sacrificio se consumó para obedecer así en todo al Padre. En manos de Dios Él se encomendó, a quien todo sacrificio ha de ofrecerse, entendiendo que el pecado es ofender a Dios, desobedecer a Dios, ignorar a Dios. Entonces, pues es a Él a quien se debe de darle su lugar, de ofrecerle la ofrenda, el sacrificio, buscar su misericordia, reconciliarse con Él. Y es precisamente a Él a quien se dirige el Padre. 7 frases que hemos venido meditando, una en cada predicación, y con esto está cerrando Jesucristo su ministerio terrenal, si se puede decir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria sea al Señor. La voluntad del oferente o del que está dando la ofrenda
era un requisito indispensable para la aceptación del sacrificio. Y así lo hizo Jesús desde su entrada a este mundo. En las profecías, en los oráculos que Dios dio a través de los salmos, los profetas, la ley de Moisés, se anunciaba acerca de ese sacrificio. Dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, gloria a Cristo, gloria sea al Señor. Dice del verso 5 al 10: por lo cual, entrando en el mundo, diciendo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Alguna ocasión se interpreta que este sacrificio se puede estar repitiendo. Se ora para que, pues, allí en una ceremonia, en un ritual, se vuelva a repetir un sacrificio así. Pero dice la palabra de Dios: no más, no hay necesidad de más. Si nosotros todavía fuéramos autorizados a seguir haciendo nuevos sacrificios, entonces eso haría vano, le restaría valor, alcance a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Quiere decir que hay que complementarlo todavía con nuestro ritual, con nuestras ceremonias, cosa innecesaria. En Jesucristo se derramó esa sangre sin pecado, ese cuerpo al servicio, ese vaso de honor que el Hijo de Dios ocupó mientras estuvo en la tierra. Fue la ofrenda perfecta ante los ojos del Padre, ante los ojos de nuestro Dios, pleno en santidad y gloria. Con eso bastó, con eso es más que suficiente. Los pecados de la persona o de las personas pueden ser perdonados al creer en ese sacrificio. Dios conoce el corazón, Dios conoce la fe de cada persona que se acerca, que busca, que cree. Gloria sea el nombre del Señor. Amado hermano, amada hermana, hemos sido privilegiados, hemos sido bienaventurados por tener este mensaje a nuestro alcance. Gloria sea su santo nombre. Gloria sea Cristo para siempre. Ahora nosotros lo adoramos en el culto, cantamos, exclamamos, tomamos en alto su nombre. Humanamente lo hacemos, nuestra garganta, nuestro sentir. Pero viene el tiempo donde nuestra redención será plena, será permanente. Gloria sea a Dios. Y ahí podremos no solo ver, sino sentir, ser parte de esa culminación del sacrificio, la obra perfecta, excelente, eterna de nuestro amado Redentor. Gloria sea su nombre. Lo más grande del mundo es Cristo. Lo más grande de Cristo es su pasión y muerte. Lo más grande de su pasión, su último suspiro. Pues en Él consumó la obra de redención. Gloria sea el nombre de Dios. El Señor podría, en su grande bondad, en su grande sabiduría, haber
Él podría haber dicho, bueno, Padre, voy a dejar que me azoten la espalda, para que así el que cree en este sacrificio pueda ser perdonado. O podría haber dicho, Padre, puedo poner mis manos, o puedo aceptar una corona de espinas, o puedo permitir que una lanza hiera mi costado, y así el que crea en este sacrificio que alcance redención. Podía haberlo hecho Dios. No lo hizo de esa manera, sino hasta el último suspiro, el último aliento de vida. Cuando él ya se sentía sofocado, esa postura, ese debilitamiento, él entendió que estaba ya dando plenamente su vida. Entonces se encomendó a su Padre. No eludió, no evitó, no se quedó un poco antes, no, sino que totalmente él se entregó en ese sacrificio doloroso, humillante, necesario para el bienestar de la humanidad. Así pues, Cristo puso en las manos del Padre su Espíritu para recobrarlo al tercer día en su gloriosa resurrección. Gloria sea al Señor. Viene un momento culminante. Si esa escena y ese momento fue doloroso y humillante, parecía una derrota, y no dudo que mucha gente que no ha captado el amor, la esencia de este evangelio, pueda pensar que eso es más bien una derrota. Un líder, un hombre ilustre, un buen hombre, morir en esa manera parece una derrota, suena como a derrota. Sin embargo, este proceso doloroso tenía un momento de gloria y de victoria. Se certificó que ya no respiraba. Consintieron en que la cruz volviera a ser bajada y su cuerpo fuera quitado de la cruz. Tal vez los magistrados pensaron, bueno, ¿y ahora qué se hace con el cuerpo? ¿Quién lo reclama? ¿A quién se le entrega? Hubo discípulos, José de Arimatea, uno de los seguidores, tal vez no era de los que estaban constantemente en el grupo, pero amaba y servía a Jesucristo. Y al parecer era un hombre pudiente, un hombre bendecido. Era propietario de una tumba nueva, no se había usado. Él consintió, él pidió que se le concediera llevar el cuerpo a ese lugar. Ahí fue depositado, cubierto en sábana, de acuerdo a sus costumbres, a sus usos y costumbres. Ahí se depositó el cuerpo del maestro y se selló con una pesada piedra. Y no conforme con eso, un grupo de soldados para vigilar que no se robasen el cuerpo del maestro. Pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, cuando rayaba el alba, la presencia gloriosa, el poder de lo alto se manifestó con Jesús vivo totalmente. Gloria sea al Señor. Los soldados cayeron a tierra, espantados, sorprendidos, sin saber qué decir, qué hacer. La roca fue removida por el poder de su presencia. Y allí estaba el maestro mostrándose. Los discípulos, las mujeres que le acompañaban continuamente, mucha gente. En una de las cartas se nos menciona que como 500 personas fueron testigos del Cristo resucitado, el Cristo glorificado. Gloria sea su nombre. La muerte no lo pudo detener. Tal vez para nosotros los hombres, para la humanidad, la muerte es algo inevitable y algo que no se puede vencer. Pero Jesucristo mostró su poder, su palabra se cumplió. Y eso es lo que nos da a nosotros esta esperanza viva. Gloria sea al Señor.
En el Salmo 31:5, ya para culminar esta parte, el salmista, el ilustre cantor y rey, expresaba estas palabras. Salmo 31:5: En tu mano me encomiendo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Esas palabras que se dirían desde la cruz ya habían sido reveladas e inspiradas en este hermoso salmo. Gloria sea al Señor. Tal vez en ese momento David también estaba pasando una situación delicada o difícil, peligrosa, y él, inspirado, elevaba este clamor: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ahora Jesús toma esa frase, pero se la dirige a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo adaptó estas palabras de David para que los creyentes que fallecen con estas palabras hemos de mostrar que entregamos libremente nuestra vida en manos del Señor y que creemos firmemente en la vida venidera al decirle a nuestro Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Los cristianos somos personas bienaventuradas, privilegiadas, porque con este mensaje, con este poder demostrado por Jesús, nosotros hemos de despertar. Todas las mañanas Dios nos concede su favor y despertamos en este mundo a la vida. Nos permite despertar. Ha habido gente que no vuelve a despertar, gente ilustre, gente famosa, gente que ha disfrutado la vida, pero en una de esas no vuelve a despertar. Pero nosotros vemos en este mensaje, tenemos promesa de vida, y Él lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él está esta promesa y esta esperanza bien fundamentada. Si no despertáramos aquí, despertaremos para la eternidad. Gloria sea al Señor. El Señor ha sido longánime, amplio. No le pone medida, sino que es abundante para bendecir a los que confían, a los que le honran, a los que abrazan su mensaje y el sacrificio de su Hijo. La impresión que la muerte de Cristo causa a los que lo presenciaron. Aquí Lucas ahora está viendo primero al cielo que se oscureció, y luego nos describe que en el templo el velo se rasgó de arriba a abajo. Cosa inexplicable, cosa que la única explicación es: Dios intervino, Dios se manifestó, Dios mostrando el dolor a la vez por su Hijo, pero la advertencia a la humanidad. Ahora Lucas ya nos describe las palabras finales de Jesús, y ahora parece que la escena se mueve entre los que presenciaban. Dice el verso 47: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. ¿Qué escenario? Podemos imaginarlo. Aquellos que al principio estuvieron gritando:
ante el oscurantismo, cómo el cielo se cubrió de luto, cómo el templo, que era tan sagrado para ellos, su cortinaje fue rasgado. Ellos no entendieron, pero ahora el Espíritu lo explica a través de las cartas, las escrituras en el Nuevo Testamento. Ellos se confundieron, se espantaron, había temor realmente, un vacío, un silencio tal vez. Y ellos se volvían hacia la ciudad, tal vez hiriendo, sintiendo pesar, sintiendo temor. ¿Hemos provocado a Dios? ¿Hemos provocado la ira de Dios? ¿Qué viene ahora? Ellos sentían remordimiento, se golpeaban el pecho como tratando de justificar o de sentir una carga, una expresión de dolor, remordimiento nada más. El mal ya se había hecho, no lo reconocieron, no le sirvieron como a su Señor, como al Mesías que venía a Jerusalén, a la nación, sino lo habían llevado a la cruz. Gloria sea Cristo. Grande pesar. A lo lejos también quienes le seguían, quienes lo amaban, con gran dolor. Y cómo no, sentían que ya no lo verían, que ya no lo escucharían, que ya no habría milagros. Tal vez por un momento se ofuscaban y olvidaban las frases de Jesús. Es necesario que yo vaya a Jerusalén. Allí me van a arrestar, me van a enjuiciar, me van a condenar, me van a azotar, me van a crucificar. He de morir, pero al tercer día me he de levantar, he de resucitar nuevamente, volveré a la vida. Ellos por un momento en ese dolor no recordaban ese mensaje que el Señor Jesucristo les compartió. En esa escena, amados hermanos, se cumplió el plan de Dios. Desde la creación del hombre, este mensaje estaba esperando su momento y había llegado por fin. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio la gloria a Dios. Un hombre duro, un hombre frío, un hombre entrenado para la guerra, para lastimar, para someter con fuerza. Él declaró esto: realmente este hombre era justo. Otro de los evangelistas dice o testifica, dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo reconoció, aunque algo tarde. Esto se encuentra en Mateo 27:54 y Marcos 15:39. Los espectadores quedaron afectados. Solo Lucas narra esta parte. Es posible que este grupo fuera los que gritaban en la mañana: crucifícale, crucifícale. Los que lo habían insultado con burlas mientras estuvo en la cruz. Ahora se volvían golpeándose el pecho, conscientes de que algo terrible estaba aconteciendo, y temían al juicio y a la ira de Dios. No hay necesidad de que en este tiempo haya temor, sino que haya bendición, haya reconciliación con nuestro Creador. Si en esta hora crees al Evangelio, crees a estas palabras, a estos eventos, y tú acudes al Señor, recibes ese sacrificio, sus beneficios, Dios te otorga perdón, Dios te otorga su favor y su gracia, y añade su Espíritu, y de esa manera tendrás la vida eterna. Quiero orar por ti, quiero orar contigo. Quiero presentarte en bendición para que Dios obre en tu vida, que haya fe,
que haya paz y reconciliación, que haya gozo. El Espíritu Santo se encarga de esa parte. Esa verdad de que nuestro nombre esté en el libro de la vida, de que el Señor nos ama y nos ha perdonado, es algo real, es algo que se experimenta, es parte del nuevo nacimiento, una transformación, una regeneración, un cambio de mentalidad, de actitud. Esto lo hace Dios en su bondad sobre cada persona. Vamos a hacer una oración. Puedes cerrar tus ojos y orar conmigo también. Amante Señor y Padre, te damos gracias en esta oportunidad, porque hemos sido, Señor, recordando palabra a palabra el mensaje de los siglos, el mensaje del amor divino se ha proclamado en estas fechas donde se recuerda el sacrificio de Jesús en el Monte Calvario, en medio de incomprensión, en medio de traición, en medio de burla, en medio, Señor, de desconocimiento. Se llevó a la cruz al Hijo de Dios. Y todo esto, Señor amado, tú lo permitiste para que a través de tu Hijo nuestros pecados fueran perdonados, nuestras culpas fueran, Señor, sepultadas en el mar, donde nadie vuelva a mencionarlas ni a sacar a la luz. Padre, así de grande es tu misericordia, así de fiel es tu bondad, tu grande amor, Señor, por el hombre, por el ser humano. En esta hora te pedimos por nuestros hermanos, amigos, familiares que están atentos, Señor, han estado recibiendo palabra a palabra, meditando, Señor, en el mensaje que Jesús nos envió desde ese lugar doloroso. Señor, lo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, como el Cordero que llevó nuestras culpas y pecados, nuestras enfermedades y condenación. Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo eterno, por haber ofrendado de esa manera tu vida para darnos la salvación. Pedimos perdón, confesamos que hemos sido rebeldes, nuestro corazón se ha portado, Señor, con dureza, con frialdad, con indiferencia, tal vez hasta con ingratitud. Pero en el nombre de Jesucristo te rogamos, Señor, perdónanos. No hemos sabido, Señor, no hemos sabido acercarnos, no hemos sabido entender, no hemos sabido tratar debidamente a tu amado Hijo Jesucristo, y te pedimos perdón. Bendice a cada uno de mis hermanos, ayúdanos, Señor, a los que ponemos fe y atención en este mensaje. Esta semana mayor, esta Semana Santa, deje un impacto en nuestra vida. Que en estos mensajes tu Espíritu Santo nos ayude a un cambio, Señor, total, a obedecer, a creer, a andar en tus caminos, a andar en la luz de tu verdad. Te rogamos, amado Señor, tuya es la honra y la gloria. Amado Jesús, tú estás en el cielo, exaltado por miles y millones de ángeles, y aquí en la tierra, Señor, hay un pueblo, hay una iglesia redimida que te alaba y que te sirve llevando este evangelio en todas direcciones. Señor, agrádate de esta labor, glorifícate. En ello queremos mostrar, Señor, que te amamos y que vivimos agradecidos. Señor, a ti sea dada toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por haber hablado nuestra vida. Ahora, Señor, toca que seamos fieles y obedientes a este evangelio y lo vivamos así en fidelidad todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, amado Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, como pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía, en este templo de la 80 Poniente de la ciudad de Puebla, la congregación envía
saludo y oración para que usted sea prosperado en los caminos del Señor. Continúe adelante. Si usted puede contactar a alguna de las congregaciones de la Iglesia de la Profecía, va a ser muy grata noticia para nosotros. Y si no, en alguna congregación donde se predique el Evangelio, donde se le dé la gloria a Dios. Deseo que Dios les siga bendiciendo y nos vemos pronto. Les amamos en Cristo y oramos por ustedes. Shalom. Dios les bendiga.